Vas a checar en el teléfono que... Ya me dijo que ya está. Aquí me aparece un mensaje. Perfecto, bueno. Más quiero ver acá. Entendido. Ya estamos. Ya estamos. Me salgo de aquí. 3 personas están en la sala de espera. No, pues pásalos. Rosa, Paco Nettel y no sé quién más. Hasta el otro, Alejandro. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya estamos listos para transmitir al aire. Buenas noches a todos. Buenas noches. Y a los Paco, que se conectan después, buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo a la hora que vean este video. Estamos, como ustedes saben, viendo el Nuevo Testamento. Estamos en la epístola a los Hebreos. Es un libro que ustedes, los que ya lo vieron en la lectura pasada, es un libro que tiene mucha teología, ¿verdad? No es un relato como otras cartas o como otros evangelios, que se relata una historia, donde se relata lo que alguien dice o predica, Jesús o Pablo, etcétera, sino que es un libro, es un tratado, podemos llamarlo, de teología. ¿Qué es teología? Bueno, ustedes de la secundaria o de prepa se acuerdan de aquello de teo Dios, logos tratado, tratado acerca de Dios, que también se puede decir que es un razonamiento acerca de Dios. Nos ponemos a razonar acerca de Dios. ¿Y en qué basamos nuestro razonamiento? En lo que Dios mismo nos ha revelado. Dios, a través de las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, poco a poco se ha ido revelando. Entonces nosotros leemos y empezamos a razonar y empezamos a hacer teología. Y este libro a los Hebreos, esta epístola a los Hebreos, es un tratado teológico sobre Dios y sobre todo, no sobre Dios especialmente, sino sobre la comparación de Jesús, el sacerdocio de Jesús con el sacerdocio del Antiguo Testamento. Y hoy lo vamos a ver, hoy vamos a entrar en esa materia. Los que estuvieron en la clase pasada se dieron cuenta a la hora de estarlo leyendo, pues que está muy diferente de lo que como escribe Pablo. Sí. Pablo escribe de una forma diferente y entonces uno llega a decir, bueno, entonces, ¿quién escribió el libro de este epístola a los Hebreos si no fue Pablo? Pues fue un contemporáneo de Pablo que está mencionado inclusive en el libro de Hechos de los Apóstoles, que se llama Apolo. En mi opinión, hay opiniones de otros estudiosos que hablan de otros posibles autores. Para mí, leyendo lo que dice el libro de Hechos de los Apóstoles acerca de Apolo y luego leyendo lo que está escrito en ese libro, en este libro de a los Hebreos, pues me doy cuenta que me hace cuenta que estoy oyendo que el que está escribiendo esto es Apolo. ¿Sí? ¿Quién fue Apolo? Un judío, pero que vivía en una ciudad de Egipto que se llama Alejandría, que estudió todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, no conoció a Jesús, pero era seguidor de Jesús. Luego se encuentra a 2 judíos, un matrimonio, ¿verdad? Ese matrimonio, Aquila ay, no, se me fue otro nombre, eran dos judíos que le acabaron de enseñar todo lo que Jesús había predicado y él se puso a predicar, me refiero a Apolo, entre los judíos. Aquila y Priscila. Aquila era el hombre y Priscila la mujer. Entonces Aquila y Priscila terminaron de enseñarle a Apolo y Apolo aparentemente fue el que escribió este libro de Epístola a los Hebreos. Otros dicen que, ok, él escribió Apolo, pero que realmente lo que hizo Apolo fue poner por escrito algunas homilías o algunas predicaciones del propio Pablo, ¿sí? Porque los que estudian la forma de redactar y demás dicen, mira, podemos separar el libro la epístola a los Hebreos en 3 o 4 pedazos y cada uno de esos pedazos se ve como que es una predicación, una homilía.
Entonces, pues es razonable que a lo mejor lo que hizo este Apolo, no todo salió de su cosecha, sino que realmente oía las homilías de Pablo, ¿verdad? Las predicaciones de Pablo y lo ponía por escrito. Claro que al ponerlo por escrito, pues lo redactaba de acuerdo a su forma de expresarse, ¿verdad? Pero eso es lo importante. Nosotros vamos a continuar, está larga la carta a los hebreos. En la Biblia la van a encontrar ustedes al final de todas las epístolas de Pablo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque se puso ahí, porque hay la duda, o ya no hay duda, ya hay la certeza de que no pertenece realmente a Pablo, pero se le pone como autor a Pablo o está dentro de la lista de las epístolas de Pablo. Pero sabemos que por la lectura que hacemos de esa epístola no la pudo haber escrito Pablo, la escribió probablemente Apolo. Vamos a empezar nos quedamos en el 6:19. Vamos primero a ver la oración. Yo necesito que el Espíritu Santo nos ilumine. Permítanme. Voy a poner la oración aquí y les voy a pedir que me acompañen en su corazón, ¿sí? Nos ponemos primero en la presencia del Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Criador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Santísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre. Pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros el enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó entre los muertos y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, vamos a empezar, entonces voy a ponerles aquí. Nos habíamos quedado en el anterior, déjenme decirles cuál. Nos habíamos quedado en permítanme. Aquí, 6:19. Hoy nos terminamos en el 6:18 y vamos a empezar en el 6:19. Capítulo 6, versículo 19. Y aquí habla del tema sacerdotal. Voy a brincarme este pedacito. Voy a entrar aquí directamente al 7, donde empieza a comparar el autor de esta epístola, empieza a comparar el sacerdocio de Cristo y el sacerdocio del Antiguo Testamento, que se llama el sacerdocio levítico. Ustedes se han de acordar que Dios le pide que la tribu de Leví esté dedicada al culto divino. Y dentro de la tribu de Leví, que eran los sacerdotes que hacían los sacrificios y todo lo que Dios les había ordenado, ¿verdad? El levantar el templo, hacer los panes de la presencia, quemar el incienso, hacer los sacrificios en ese fuego donde se quemaba en honor de Dios las víctimas, me refiero a cabritos o becerros o cosechas. Y de esa tribu de Leví, a la cual pertenecía Moisés y su hermano Aarón, esa tribu, la tribu de Leví, dedicada al culto divino, y dentro de esa tribu, la familia de Aarón eran los que iban a ser los sumos sacerdotes. O sea que toda la tribu de Leví eran sacerdotes, pero había sumos sacerdotes, eran los de la familia, exclusivamente los descendientes de Aarón. Y si lo iban heredando, ¿verdad? Moría Aarón, seguía un hijo, moría ese hijo, y así se iban dando el sacerdocio que llamamos sumo sacerdote. Acuérdense que el sumo sacerdote era el único que podía entrar en el templo a la parte de mero atrás, que era el Santo Sanctorum. Había una cortina
Enfrente era el lugar santo y después de la cortina el lugar santísimo. Ahí nada más podía entrar el sumo sacerdote. Y entraba una vez al año, nada más, para pedir perdón por sus pecados y los pecados del pueblo. El resto del año nada más entraban en la parte de enfrente, el lugar santo. En el lugar santísimo, al fondo, lo que estaba era el arca de la alianza, con los querubines que cubrían la tapa, todo eso. Y en el lugar santo, o sea, antes de la cortina, ahí estaba el candelabro de 7 brazos, que era la menora, con sus lámparas. Ahí estaba una mesita con panes, los panes de la presencia. Y había también otro altarcito donde se quemaba constantemente, se estaba quemando incienso. Y ese era el lugar santo. Ahí sí entraban los sacerdotes levíticos, no tenían que ser sumos sacerdotes. Bueno, vamos a leer, aquí el autor de este libro va a hacer una comparación entre el sacerdocio de Cristo y los sacerdotes anteriores. ¿Sí? Había o hubo un sacerdote Melquisedec, ustedes se han de acordar, eso lo vimos en el libro de... en el Génesis, sí, donde Abraham va a combatir a los reyes que habían secuestrado a su sobrino Lot. Les gana, les quita todo lo que tenían, me refiero a ganado y a propiedades y demás, todo lo que se pudo atraer, y pasa por Jerusalén y ahí sale un sacerdote que no se sabe más de él que lo que está escrito en esos renglones, que es el Melquisedec. ¿Y qué es lo especial de Melquisedec? Que dice la Biblia que era sacerdote del rey, del Dios Altísimo. O sea que era un sacerdote ya monoteísta, que ya alababa y adoraba a un solo Dios. Y la otra cosa interesante es que le ofrece, Abraham le entrega el 10% o el diezmo de todo lo que había conquistado de los reyes que habían secuestrado originalmente a su sobrino Lot y que los había vencido, y el sacerdote le hace a Abraham una ofrenda de vino y pan y vino, y eso nos recuerda pues al pan y el vino de las Sagradas Escrituras, el pan y el vino de Jesús en la última cena y el pan y el vino pues en nuestra Eucaristía, ¿verdad? Entonces, ese es el Melquisedec. No se vuelve a hablar de él para nada, ¿sí? Pero que era un sacerdote del Rey Altísimo, sí, y aquí lo repite en Hebreos 7. Este Melquisedec, rey de Salem, Salem es donde ahora está Jerusalén. Antes eran aparentemente 2 poblados. Los jebusitas, que eran unos habitantes de una parte de la tierra, y la otra parte de la tierra eran los de Salem. Entonces, él era rey de Salem, donde más tarde, ahí, el rey David junta todo, hace ahí su capital. Dice, este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, o sea, no adoraba a un ídolo, sino que era un sacerdote, vamos a hablar del Dios de Abraham, ¿verdad? Que salió al encuentro, dice aquí, de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes, lo que les dije, y le bendijo. Aquel a quien dio Abraham y bendijo, es aquel a quien dio Abraham el diezmo de todo. O sea, ese Melquisedec es el que recibió de parte de Abraham el diezmo de todo lo que había conquistado. Su nombre significa, el nombre de Melquisedec, en primer lugar, rey de justicia y además rey de Salem, es decir, rey de paz. Es lo que significa Melquisedec, rey de justicia, rey de Salem, rey de paz. Nada se dice de su padre, o sea, de Melquisedec, su madre o su genealogía, tampoco de su nacimiento y de su muerte. O sea, no hay nada más que lo que aparece en esos cuantos renglones de las Sagradas Escrituras, ¿sí? El Génesis. De este modo, a semejanza del Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Melquisedec recibe el diezmo de Abraham,
Pensad ahora lo grande que sería para que el mismísimo patriarca Abraham le diera el diezmo de lo mejor del botín. Los sacerdotes descendientes de Leví tienen orden, según la ley, de percibir el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, que también proceden, por cierto, de la estirpe de Abraham. Pero aquel, o sea, Melquisedec, sin pertenecer a su genealogía, que no era de la tribu de Leví, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al depositario de las promesas. Pues bien, es incuestionable que el inferior recibe la bendición del superior. Y aquí entre nosotros reciben el diezmo hombres mortales, pero ahí lo recibe uno de quien se asegura que vive. Además, puede decirse que hasta el mismo Leví, que percibe los diezmos, los pagó en la persona de Abraham. O sea que el nivel vamos a decir, la superioridad de Melquisedec es arriba de Abraham. Por eso Abraham es el que le da a Melquisedec el diezmo, ¿verdad? Pues ya está, ok, y dice aquí que la misma tribu, se puede decir que hasta el mismo Leví, o sea, la tribu de Leví a la cual pertenecía Aarón y Moisés, que percibe los diezmos, que ellos son los que normalmente perciben los diezmos, las tribus de Leví, son los sacerdotes, ellos los pagó en la persona de Abraham. O sea, el misma tribu de Leví pagó en la persona de Abraham porque ya estaba en las entrañas de su antepasado cuando Melquisedec le salió al encuentro. O sea que dicen, ¿cómo puedo decir? La tribu de Leví estaba en las entrañas de Abraham. O sea, las 12 tribus ya estaban en las entrañas de Abraham. Por eso se dice que hasta el mismo Leví le dio diezmo a Melquisedec. Pues dice, del sacerdocio levítico al sacerdocio a la manera de Melquisedec. Pues bien, si la perfección se alcanzara por el sacerdocio levítico, pues de él recibió el pueblo las leyes, ¿qué necesidad habría ya de que surgiera otro sacerdote a la manera de Melquisedec y no a la manera de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio, necesariamente se cambian las leyes, pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a una tribu de la que nadie sirvió al altar. En efecto, es bien sabido que nuestro Señor procede de Judá, una tribu que no menciona a Moisés al hablar del sacerdocio. Voy a tratar de explicar esto, que está un poquito confuso. Dice, si la perfección se alcanzara por el sacerdocio levítico, o sea, el de los levitas y el de Aarón, pues de él recibió el pueblo las leyes, porque acuérdense que las leyes las mandó Dios. Dios le entregó sus leyes a Moisés, y Moisés era de la tribu de Leví. Entonces, el sacerdocio levítico es algo importante porque de él recibió el pueblo las leyes. Dios se las dio a Moisés y Moisés a través de los levitas se la dio a todo el pueblo. Entonces, si el sacerdocio levítico ya es tan importante, ¿por qué hay necesidad de otro sacerdote? Pero ya no a la manera de la tribu de Leví, sino a la manera de Melquisedec. ¿Por qué? Porque además dice, si se cambia el sacerdocio, o sea, si ya no va a ser el sacerdocio el que estaba instituido con los levitas, ya cambia eso. Entonces también, como se cambia por un nuevo sacerdote todo, por un nuevo sacerdocio, las leyes se cambian. Por eso se va a decir más adelante que Jesús vino a rescatarnos de la ley. ¿De cuál ley? De la ley anterior. Por eso dice, necesariamente se cambian las leyes. Dice. Y aquí, pues aquel de quien se dicen estas cosas, o sea, Jesús, pertenece a una tribu de la que nadie sirvió al altar, porque la tribu el Señor Jesús procede de Judá, y Judá no era tribu de sacerdotes.
Todo esto es aún más evidente si surge otro sacerdote a la manera de Melquisedec, es decir, que lo sea no por la ley de sucesión carnal, lo que les decía, el sacerdocio de Aarón se iba heredando, sino por la fuerza de una vida indestructible, porque Él es eterno. De hecho, lo confirma la Escritura. Tú eres sacerdote para la eternidad a la manera de Melquisedec. De este modo queda abrogado el precepto precedente, o sea, la ley anterior, por razón de su ineficacia e inutilidad, ya que la ley no llevó nada a la perfección. O sea, esa ley no nos perfeccionó, no nos salva. Y tal abrogación nos conduce a una esperanza mejor, por lo cual nos acercamos a Dios. O sea, el haber acabado con esa ley anterior nos conduce a una esperanza mejor, por la cual nos acercamos a Dios. Dios garantizó esto mediante juramento. En efecto, mientras los otros fueron hechos sacerdotes sin juramento, este lo fue bajo juramento por aquel que le dijo: lo ha jurado el Señor y no se volverá atrás. Tú eres sacerdote para la eternidad. Por eso Jesús resultó fiador de una mejor alianza. Además, aquellos sacerdotes fueron muchos, porque la muerte les impedía perdurar. Pero este posee un sacerdote exclusivo, porque permanece para la eternidad. Está comparando los sacerdotes de Aarón y los descendientes de Aarón con el sacerdocio de Cristo. Los de Aarón morían y tenían que ser muchos, iban siendo sucesivos. Y aquí es uno solo que permanece para toda eternidad. De ahí que pueda también salvar definitivamente a los que por él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. Así es el sumo sacerdote que nos convenía, o sea, Cristo, santo, inocente, incontaminado, apartado de los pecadores, encumbrado sobre los cielos, que no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día, como aquellos sumos sacerdotes, primero por sus propios pecados, luego por los del pueblo. Y esto lo realizó de una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La ley constituye sumos sacerdotes a los hombres débiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley constituye a uno que es hijo perfecto para la eternidad. Hablando de la diferencia entre ambos sacerdocios, el de Aarón, de la tribu de Leví, y el de Jesucristo. Superioridad del culto, del santuario y de la mediación de Cristo sacerdote. El nuevo sacerdocio y el nuevo santuario. Vamos a comparar lo anterior con lo nuevo. Este es el punto capital de cuanto venimos diciendo, que tenemos un sumo sacerdote tal que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, Jesús, al servicio del santuario y de la tienda verdadera, erigida por el Señor, no por un hombre. Y si todo sumo sacerdote está constituido para ofrecer dones y sacrificios, es necesario que también él tuviera que ofrecer algo. Pero si estuviera en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, pues ya hay quienes ofrezcan dones según la ley. Estos dan culto utilizando cosas que solo son sombra y figura de las realidades celestiales, según le fue revelado a Moisés al emprender la construcción de la tienda. Mira, se le dice, harás todo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Ahora bien, él ha obtenido un ministerio tanto mejor cuanto que es mediador de una alianza mejor, fundada en promesas mejores. Pues si aquella primera hubiera sido irreprochable, no habría lugar para una segunda. Por eso les dice en tono de reproche: ya vienen los días, dice el Señor, en que yo concluiré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza. Pero no será como la alianza que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto.
Como ellos no permanecieron en mi alianza, también yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Esta es la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. La nueva alianza, la de Cristo. Pondré mis leyes en su mente, en sus corazones los grabaré. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Nadie tendrá que decir a su prójimo, nadie habrá de decir a su hermano, conoce al Señor. Pues todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque me apiadaré de sus iniquidades y de sus pecados no me acordaré ya. Al decir nueva, declaró la antigua la primera y lo antiguo y viejo. Declaró antigua la primera y lo antiguo y viejo está a punto de desaparecer, o sea, la alianza anterior. También la primera alianza tenía sus ritos litúrgicos y su santuario terreno. Se instaló una primera parte de la tienda, donde se hallaba el candelabro y la mesa de los panes presentados, que se llama santo, el primer lado de la cortina, el lugar santo. Detrás de la segunda cortina se hallaba la tienda llamada Santo de los Santos, o sea, el lugar santísimo, que contenía el altar de oro para el incienso, el arca de la alianza, completamente cubierta de oro, y en ella la urna de oro con el maná. En esa urna venía el maná, la vara de Aarón, florecida de Aarón, y las tablas de la ley, o sea, las tablas de la alianza. Encima del arca, los querubines de la gloria cubrían con su sombra el propiciatorio, donde se presentaba Dios. Mas no es este el momento de hablar de todo ello en detalle. Aquí tiene un error, parece increíble y hasta trae un asterisco, porque el altar del incienso no se encontraba en esa parte, se encontraba en el lugar santo, no en el lugar santísimo. Vamos a ver si aquí lo aclara. Aquí está. Dice, coloca el altar del incienso en el santo. El hebreo sigue una tradición litúrgica diferente, o sea que ellos pusieron en un lugar diferente lo que según la tradición del libro del Éxodo, ¿verdad? Está en el lugar santo, el libro de los hebreos lo pone en el lugar santísimo. No, eso no tiene nada que ver. Lo que pasa es que no puede estar en el lugar santísimo porque ahí entraba el sacerdote, sumo sacerdote, una vez al año. En cambio, el incienso se quemaba todos los días. Entonces tenía que estar del otro lado de la cortina, donde entraban los otros sacerdotes, los sacerdotes de Leví. Permítame, a ver si puedo. Aquí está. Ay, ¿qué hice? Algo hice aquí que no está bien. Aquí está. Es que a veces no sé cómo regresarme. Aquí está. Instaladas así estas cosas, los sacerdotes entran siempre en la primera parte de la tienda para desempeñar las funciones del culto. Pero en la segunda parte entra solo una vez al año el sumo sacerdote. Lo que les decía. Entonces no puede estar el altar del incienso de ese lado de la tienda, o sea, después de la cortina, porque si nomás entra una vez al año, ¿en qué momento los sacerdotes prendían todos los días el incienso, verdad? Dice, pero en la segunda parte entra solo una vez al año el sumo sacerdote y no sin sangre de animales, que debe ofrecer por sí mismo y por los pecados del pueblo. O sea, tenía que primero haber sacrificado. De esa manera daba a entender el Espíritu Santo que aún no estaba abierto el camino del santuario mientras subsistiera la primera tienda. O sea que era una especie de antecedente. Todo ello es un símbolo del tiempo presente en que se ofrecen dones y sacrificios incapaces de perfeccionar en su conciencia al que da el culto, pues no son más que prescripciones externas sobre comidas, bebidas, abluciones de todo género, impuestas hasta el tiempo de la renovación. O sea que toda esa liturgia que Dios les había dado es una cosa provisional mientras llega el tiempo de la renovación, dice aquí. Dice, pues no son más que prescripciones, dice que,
pues no son más que prescripciones externas sobre comidas, bebidas, abluciones de todo género, impuestas hasta el tiempo de la renovación, hasta que venga Cristo. También lo mismo, los sacrificios que se dan, dice aquí, todo ello es un símbolo del tiempo presente en que se ofrecen dones y sacrificios incapaces de perfeccionar en su conciencia al que da culto. O sea que era una especie de antecedente de lo que iba a venir después, pero no era ya lo definitivo. En cambio, Cristo se presentó como sumo sacerdote de los bienes futuros, oficiando en una tienda mayor y más perfecta, no fabricada por mano de hombre, es decir, no de este mundo, o sea, el cielo. Y penetró en el santuario una vez para siempre, no presentando sangre de machos, cabríos ni de novillos, sino su propia sangre. De ese modo consiguió una liberación definitiva. Por su sacrificio somos perdonados definitivamente. Pues si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de una becerra santifican con su aspersión a los contaminados, en orden a la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto al Dios vivo. O sea, no se compara. Dios se sacrificó y su sangre es la que nos limpia de todo pecado. Cristo es mediador de una nueva alianza, pues al intervenir una muerte que libera de las transgresiones de la primera alianza, los llamados reciben la herencia eterna prometida, pues donde hay un testamento se requiere que conste la muerte del testador, ya que el testamento es válido en caso de defunción y carece de valor en vida del testador. Por eso tampoco la primera alianza se inauguró sin el uso de sangre. En efecto, después de haber leído al pueblo todos los preceptos de la ley, Moisés tomó la sangre de los novillos y machos cabríos, mezclada con agua, la lana escarlata y el hisopo, y roció el libro mismo y todo el pueblo diciendo: esa es la sangre de la alianza que Dios ha ordenado para vosotros. Igualmente roció con sangre la tienda y todos los objetos del culto, pues según la ley casi todo ha de ser purificado con sangre, ya que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Es importante. Para perdonar tiene que haber derramamiento de sangre. Y la sangre que nos perdona es la que Cristo la que derramó por nosotros. Pues si es necesario que las figuras de las realidades celestiales sean purificadas de esa manera, o sea, los símbolos del Antiguo Testamento, también lo que es las realidades celestiales, también lo es que las realidades celestiales sean purificadas, pero con sacrificios más excelentes que aquellas. Pues bien, Cristo no entró en un santuario hecho por mano humana, en una reproducción del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora ante el acatamiento de Dios en favor nuestro. Y no entró para ofrecerse a sí mismo repetidas veces, como lo hace el sumo sacerdote, que entra cada año en el santuario con sangre ajena. Para ello habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Es importante esto. Cristo murió una sola vez. Luego los protestantes acusan a los católicos de que en cada misa sacrificamos nuevamente a Cristo. Eso no es cierto. Aquí lo dice este libro de los Hebreos, ¿verdad? Una vez nada más, para siempre. ¿Sí? Dice porque vamos a regresar tantito, y no entró para ofrecerse a sí mismo repetidas veces, como hace el sumo sacerdote, el de la ley anterior, que entra cada año en el santuario con sangre ajena. Para ello habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo, pero no, se ha manifestado una sola vez ahora, al final de los tiempos, para destruir el pecado mediante su sacrificio. Y del mismo modo que las personas están destinadas a morir una sola vez para luego ser juzgadas, así también Cristo,
después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, se aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, a los que le esperan para su salvación. Aquí está comparando el sacerdocio de Cristo, que vino y se ofreció él mismo una sola vez, murió una sola vez, con su sangre nos perdona para siempre, a diferencia del sacerdote del Antiguo Testamento, que una vez al año tenía que entrar al lugar santísimo a pedirle a Dios perdón. Primero le ofrecía un sacrificio fuera de la carpa, en el altar, luego ya entraba. Y había una ceremonia que con sangre del cordero sacrificado manchaba ahí ¿cómo se llama? El arca de la alianza. Había toda una ceremonia y pedía perdón por él y pedía perdón por todo el pueblo. Pero lo tenía que hacer cada año, porque realmente eso que estaba haciendo el sumo sacerdote era figura de algo que iba a venir después, de una nueva y perfecta alianza, que es la de Cristo. Entonces, todo eso es figura de lo que va a suceder después. El sacerdocio de Cristo es perfecto. Él no entra en una carpa, dice, hecha por manos humanas, o sea, la tienda que era del encuentro, que era de lonas y pieles y demás. Él entra al reino de los cielos, ¿verdad? Inclusive, cuando él muere, acuérdense que una de las señales en el momento de su muerte fue que la cortina del templo se rompió de arriba abajo. Esa es la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, como diciendo, esto ya se acabó, esto ya se puede entrar al cielo. Antes no se podía, había una cortina. Y cuando muere, el terremoto y todo, y se parte la cortina del templo, y es esa cortina. Y él entra en el reino de los cielos. Recapitulación, sacrificios levíticos y el sacrificio de Cristo. Ineficacia de los sacrificios antiguos. Lo que les decía, los sacrificios ellos con corderos o con animales. Ahí voy. La ley, al no ser más que una sombra de los bienes futuros y no la realidad de las cosas, lo que le digo, todo lo del Antiguo Testamento era sombra de lo que viene después. No puede nunca, mediante unos mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, dar la perfección a quienes se acercan a ellos. De otro modo, lo que ofrecen los que ofrecen esos sacrificios, al no tener ya conciencia de pecado por estar purificado, los habrían dejado de ofrecerlos. O sea, ellos mismos no se sentían perdonados y veían que había que cada año volverlo a hacer. Pero al contrario, con ellos se renueva cada año el recuerdo de los pecados. Siempre tienen el problema de estar recordando y volviendo a pecar. Pues es imposible que la sangre de toros y cabras borre los pecados. Por eso al entrar en este mundo, dice, sacrificio y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí estoy dispuesto, pues de mí está escrito en el rollo del libro, a hacer tu voluntad. O sea, de esto está hablando de Cristo. Sacrificio y oblación, los del Antiguo Testamento, no quisiste, pero me has formado un cuerpo. ¿Por qué le formó un cuerpo? ¿Para qué es el cuerpo? Es el cuerpo de Cristo que se entrega por nosotros. Y acá lo dice también. Pues de mí está escrito en el rollo del libro, a hacer, oh Dios, tu voluntad. Porque Cristo vino a hacer la voluntad del Padre. Dice primero, sacrificios y oblaciones no los quisiste, y holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Cosas todas ofrecidas conforme a la ley del Antiguo Testamento. Para añadir después, entonces aquí estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Abroga lo primero para establecer lo segundo. O sea, acaban los sacrificios de animales y viene lo segundo, que es el sacrificio de Cristo. En virtud de esa voluntad quedamos santificados, merced de la oblación, de una vez para siempre del cuerpo de Cristo. O sea, oblación es sacrificio, de una vez para siempre el cuerpo de Cristo. Todo sacerdote está en pie día tras día, oficiando y ofreciendo reiteradamente los mismos sacrificios,
que nunca pueden borrar pecados. O sea, el único que perdona pecados es Dios. Él, por el contrario, Jesús, él, por el contrario, tras haber ofrecido por los pecados un solo sacrificio, se sentó a la diestra de Dios para siempre, esperando desde entonces que sus enemigos sean puestos como escabel de sus pies. O sea, al final de los tiempos, los enemigos van a ser aplastados, los enemigos de Cristo. Mediante una sola oblación ha llevado a la perfección definitiva a los santificados. Más necesitamos un solo sacrificio. También el Espíritu Santo nos lo atestigua, porque después de haber dicho, esta es la alianza que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las grabaré. Y añade, y de sus pecados e iniquidades no me acordaré ya. Quedaron perdonados y olvidados todos los pecados. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no son necesarias más oblaciones por el pecado. ¿Sí? Una sola vez queda perdonado. O sea, nosotros, si nos acogemos al sacrificio de Cristo, nos perdona y ya quedamos perdonados. Tenemos, puede ser, claro, volvemos a pecar y tenemos que volver a acudir a Cristo. Pero una vez que nos perdona, todo lo pasado ya quedó perdonado. Nosotros somos los que volvemos a caer una y otra vez y tenemos que estar acudiendo a Él, al sacramento de la penitencia, al sacrificio, al sacramento de la confesión o de la reconciliación muchas veces, porque nos perdona y volvemos a caer. Tenemos pues, hermanos, plena confianza para entrar en el santuario gracias a la sangre de Jesús, siguiendo este camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros a través de la cortina. Acuérdense que había una cortina entre las dos partes del templo, es decir, de su cuerpo. Tenemos un sacerdote excelso al frente de la casa de Dios. Acerquémonos con un corazón sincero y una fe madura, purificado los corazones de mala conciencia y lavado el cuerpo con agua pura. Mantengamos firme la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa. Fijémonos los unos en los otros para estimular nuestra caridad y nuestras buenas obras, sin abandonar nuestras asambleas, como algunos acostumbran a hacerlo. O sea, había gente que ya no se reunía en las asambleas. Antes bien, animaos unos a otros, tanto más cuando veis que se acerca ya el día. Estaban a la espera de cualquier momento regresar a Jesús. Porque si voluntariamente pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no caben sacrificios por los pecados. Aquí es algo muy, en aquellos años era muy estricto esto. Si ya te perdonaron y vuelves a pecar, ya se acabó. ¿Sí? Por eso en aquellos años muchos se bautizaban hasta el final de su vida o casi al final de su vida, porque decían, si ya me perdonaron y vuelvo a caer en el pecado, ya no se me va a perdonar. O sea, no habían entendido que la misericordia de Dios los alcanza siempre, ¿verdad? Porque si voluntariamente pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no caben sacrificios por los pecados, sino la terrible espera del juicio y el fuego ardiente, pronto a devorar a los rebeldes. Si alguno viola la ley de Moisés, es condenado a muerte sin compasión por la declaración de 2 o 3 testigos. Cuanto más severo castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y profane la sangre de la alianza que le santificó y ultraje al Espíritu de la gracia? O sea, diciendo, oye, si en el Antiguo Testamento Moisés condenaba a muerte sin compasión por la declaración de 2 testigos o 3 testigos, ¿qué creen ustedes que va a pasar ahora si ustedes profanen al Hijo de Dios y profanen la sangre de su alianza? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré lo merecido. Y también el Señor juzgará a su pueblo. Es terrible caer en las manos del Dios vivo.
O sea, es una advertencia a aquellos que, habiendo sido perdonados y habiéndose acercado a Cristo, vuelven a caer en el pecado. Traed a la memoria los primeros días en que después de ser iluminados, hubisteis de soportar un duro y doloroso combate, unas veces expuestos públicamente a injurias y ultrajes, otras haciéndoos solidarios de los que así eran tratados. Pues compartiste los sufrimientos de los encarcelados y os dejaste despojar con alegría de vuestros bienes, conscientes de que poseías una riqueza mejor y más duradera. No perdáis ahora vuestra confianza, que lleva consigo una gran recompensa. Tenéis necesidad de paciencia para cumplir la voluntad de Dios y conseguir así lo prometido. Pues todavía un poco, muy poco tiempo, y el que ha de venir vendrá sin tardanza. Ya estaban esperando la segunda venida. Mi justo vivirá por la fe, mas si es cobarde, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos cobardes para la perdición, sino hombres de fe para la salvación del alma. Como ven, es algo pues difícil, hay que leerlo 3, 4 veces, no podemos decir que con una lectura ya le entendimos. Básicamente está comparando que el sacrificio de Cristo nos perdona, pero también aquí hablan de que una vez que hemos sido perdonados y volvemos a caer, aparentemente ya no hay compasión, lo cual eso ya quedó aclarado después en otras lecturas de otras de las epístolas e inclusive en los evangelios. La misericordia de Dios, acuérdense que dijo, ¿y cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces, y dijo 7 veces, y Jesús le respondió, no, 70 veces 7. O sea que la misericordia de Dios, consciente Dios de nuestra debilidad, nos perdona. Y una vez que nos perdona, todo lo que hicimos anteriormente queda perdonado. Pero por nuestra debilidad, lo que se llama concupiscencia, estamos débiles, volvemos a caer. Bueno, pues si volvemos a pedir perdón, nos vuelven a perdonar. Esa es la misericordia de Dios, ¿verdad? Ahora, aquí hay una frase interesante, la fe. ¿Qué es la fe? La fe es garantía de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Esa es una definición de fe muy interesante. La fe es garantía de lo que se espera. Yo espero la salvación, tengo fe. Y es la prueba de lo que no se ve. O sea, yo no lo veo, Cristo me explica, me dice, yo no lo veo, pero lo creo. Vamos a volver a repetirlo. La fe es garantía de lo que se espera. Por fe yo creo que va a pasar eso. Y prueba de lo que no se ve. O sea, yo no lo veo, pero lo creo. Dichosos los que sin ver creyeron, dice Jesús, cuando Tomás le dice ver para creer, yo no creo hasta que lo vea. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por la fe sabemos que el universo, tanto visible, lo visible como lo invisible, fue formado por la palabra de Dios. O sea, creemos que Dios hizo el mundo, el universo, el mundo visible y el invisible. Por la fe ofreció Abel a Dios un sacrificio mejor que el de Caín. O sea, Abel cuando ofreció un sacrificio a Dios tenía fe en Dios. Aparentemente Caín no. Por eso dice, por la fe ofreció Abel a Dios un sacrificio mejor que el de Caín. Por la fe, fue declarado justo y aprobó Dios sus ofrendas. Y por ella, aunque muerto, sigue hablando. Por la fe, Enoc, uno de los patriarcas antidiluvianos, fue arrebatado en vida y no experimentó la muerte, y nadie pudo hallarlo porque lo arrebató Dios. Pero aún antes de su traslado, recibió el testimonio de haber agradado a Dios. Ahora bien, sin fe es imposible agradarle a Dios, pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe. Si no crees en Dios, no te vas a acercar a Dios. Ahora bien, sin fe es imposible agradar a Dios, pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que le buscan. O sea, ok, creo en Dios, tengo que buscar más sobre Dios, profundizar en ese conocimiento de Dios.
Por la fe, Noé, advertido de lo que aún no se veía, construyó con religioso temor un arca para salvar a su familia. Tuvo fe en lo que le dijo Dios. Por la fe, condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia según la fe. Por la fe, Abraham, al ser llamado por Dios, obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia. Además, salió sin saber a dónde iba. Por la fe, peregrinó hacia la tienda prometida como extranjero, habitando en tiendas, lo mismo que Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas. Es que Abraham esperaba la ciudad asentada sobre cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también Sara recibió vigor para ser madre, aunque estaba fuera de la edad apropiada, pues consideró digno de fe al que le hacía la promesa. Por lo cual, también de un solo y ya marcado por la cercana muerte, nacieron hijos, numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena de las playas. Está hablando de Abraham. No, de Jacob, perdón. En la fe murieron todos ellos sin haber conseguido el objeto de las promesas. O sea, todos esos patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas de las 12 tribus, etcétera, todos ellos murieron sin haber conseguido el objeto de las promesas. Las vieron y las saludaron desde lejos, confesando que eran peregrinos y forasteros sobre la tierra. Los que así hablan claramente dan a entender que van en busca de una patria, pues si pensaban en la que habían abandonado, podrían volver a ella. Por el contrario, aspiraban a una mejor, a la celestial, la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, pues le tenía preparada una ciudad, el reino de los cielos. Por la fe, Abraham, sometido a la prueba, ofreció a Isaac como ofrenda. Acuérdense que Dios le pidió que lo sacrificara. Él que había recibido las promesas, o sea, Abraham, ofrecía a su único hijo, respecto del cual se le había dicho, por Isaac tendrás descendencia. Pensaba que poderoso era Dios aún para resucitarlo de entre los muertos, por eso lo recobró como símbolo. O sea, que dice que probablemente Abraham estaba pensando que si sacrificaba a Isaac, Dios, ¿verdad?, lo iba a resucitar a su hijo. Por eso lo recobró como símbolo. Es decir, Dios no permitió que lo sacrificara. Por la fe bendijo Isaac el futuro de Jacob y Esaú. Por la fe Jacob, moribundo, bendijo a cada uno de los hijos de José, los que nacieron en Egipto, Efraín y Manasés, y se postró apoyado en el extremo de su bastón. Por la fe, José al final de la vida evocó el éxodo de los israelitas y dio órdenes respecto de sus huesos. Por la fe, Moisés, recién nacido, fue durante 3 meses ocultado por sus padres, pues vieron que el niño era hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe, Moisés, ya adulto, rehusó a que lo llamaran hijo de la hija del faraón y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar del efímero goce del pecado. Consideró que el oprobio de Cristo era una riqueza mayor que los tesoros de Egipto, porque tenía los ojos puestos en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, se mantuvo firme como si viera el invisible. Por la fe celebró la Pascua e hizo la aspersión de la sangre para que el exterminador no tocase a sus primogénitos. Por la fe atravesaron el mar Rojo como por tierra firme, mientras que los egipcios al intentarlo se ahogaron. Por la fe se derrumbaron los muros de Jericó después de ser rodeados durante 7 días. Por la fe la prostituta Rahab no pereció con los incrédulos, pues por haber acogido amistosamente a los exploradores, me confundí aquí, por haber acogido amistosamente a los exploradores. ¿Y a qué continuar?
Está hablando de todos los ejemplos que por fe sucedieron. Me faltaría el tiempo si hubiera de hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. ¿Se acuerdan de Gedeón, Barak, Sansón y Jefté? Eran los ¿cómo se llama? Los jueces, cuando leímos el libro de los jueces. David y Samuel, pues los estamos leyendo ahorita, ¿verdad? Estos por la fe sometieron reinos, administraron justicia, alcanzaron las promesas y cerraron la boca a los leones. Apagaron la violencia del fuego, escaparon al filo de la espada, curaron de sus enfermedades. Fueron valientes en la guerra y rechazaron ejércitos extranjeros. Gracias a ellos, algunas mujeres recobraron resucitados a sus muertos. Unos fueron torturados, rehusando la liberación por conseguir una resurrección mayor. Otros soportaron la prueba de burlas y azotes, de cadenas y prisiones. Fueron apedreados, torturados, aserrados, muertos a espada, anduvieron errantes, cubiertos de pieles de oveja y de cabra. Se vieron faltos de todo, fueron oprimidos y maltratados. Hombres de los que ya no era digno del mundo, anduvieron errantes por desiertos y montañas, por grutas y cavernas. Todos ellos, aunque alabados por su fe, no consiguieron el objeto de las promesas. Dios tenía dispuesto algo mejor para nosotros, de modo que no llegaran ellos y nosotros a la perfección. Aquí está hablando del mundo futuro. Todos los del Antiguo Testamento no alcanzaron a ver la promesa de que Jesús iba a venir a salvarnos y abrirnos el cielo, abrirnos la patria celestial. Todos ellos, no, dice aquí del 39, todos ellos, aunque alabados por su fe, todos tenían fe y por fe obedecían a Dios, pero no consiguieron el objeto de las promesas. ¿Cuál era el objeto de esas promesas? El reino de los cielos. Dios tenía dispuesto algo mejor para nosotros los actuales, de modo que no llegaran ellos y nosotros a la perfección. O sea que ahora que ya está la salvación para nosotros, que ya por su muerte y resurrección Cristo abrió el reino de los cielos, entonces ya pueden ellos llegar también a él. Bueno, por tanto, ya vamos a acabar. También nosotros, teniendo un en torno nuestro tan gran número de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia. Esta frase es muy interesante. Cuando nosotros vamos a pecar, o nos entran ganas de pecar, recordemos que nos están viendo. Todos los que ya están en el reino de los cielos nos están viendo. Por tanto, también nosotros, teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos, nos está viendo el cielo, todos los que están ahí. Sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia y corramos con constancia la carrera que se nos propone. Con los ojos fijos en Jesús, que inicia y lleva a la perfección, la fe. Él, en vista del gozo que se le proponía, o sea, Jesús, soportó la cruz sin miedo a la ignominia y está sentado a la diestra del trono de Dios. Fijaos en quién soportó tal contradicción de parte de los pecadores, para que no desfallezcáis faltos de ánimo. Habéis resistido, pero todavía no habéis llegado a derramar sangre en vuestra lucha contra el pecado. Habéis echado en el olvido la exhortación que os dirige como a hijos. Hijo mío, no menosprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, pues el Señor corrige a quien ama. Ojo, el Señor corrige a quien ama y azota a todos los hijos que reconoce. Es decir, sufrís para corrección vuestra, pues Dios os trata como hijos. O sea, a veces Dios castiga, pero no por castigar, sino por corregir. Quiere corregirnos como a un hijo. ¿Conocéis acaso algún hijo a quien su padre no corrija? Si lo ama, lo corrija. Y si al revés, si se os ahorra la corrección que a todos toca, señal de que sois bastardos y no hijos. Además, teníamos a nuestros padres terrestres que nos corregían y los respetábamos.
¿No nos someteremos mejor al Padre de los Espíritus para vivir? Es que ellos nos corregían según sus luces y para poco tiempo, mas Él lo hace para provecho nuestro y para hacernos partícipes de su santidad. Cierto que ninguna corrección es agradable cuando la recibimos, sino penosa, pero luego produce frutos apacibles de justicia a los que la han experimentado con paciencia. Por tanto, robusteced las manos caídas y las rodillas vacilantes, enderezar para vuestros pies los caminos tortuosos, para que el cojo no se descoyunte, sino más bien se cure. Procurar la paz con todos, ojo, esta frase es muy importante. Procurar la paz con todos y la santidad, pues sin ella nadie verá al Señor. Dios nos pide que seamos santos si queremos ver a Dios. ¿Qué es ser santos? También santos no quiere decir estar golpe de pecho en la iglesia todo el día y rezando rosarios y yendo a misas todos los días. No, santo es querer imitar a Dios, ser como el Señor. ¿Y qué es vamos a hablar de Jesús, que es Dios? ¿Qué dice Dios? Amar a Dios sobre todas las cosas, vamos a resumirlo, y al prójimo como a uno mismo. Ahí está la ley completa y resumida. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Velad para que nadie se vea privado de la gracia de Dios y para que ninguna raíz amarga retoñe ni os turbe, no sea que por ella llegue a inficcionarse la comunidad. Que no haya ningún disoluto o impío como Esaú, el hermano de Isaac, que por una comida vendió su primogenitura. ¿Recuerdan? Ya sabéis cómo luego quiso heredar la bendición, pero fue rechazado y no logró un cambio de disposición, aunque lo procuró con lágrimas. No os habéis acercado a una realidad palpable. Fuego ardiente, oscuridad, tiniebla, huracán, toque de trompeta y un sonido de palabras tal que los que lo oyeron suplicaron que no se les hablara más. Es que no podían soportar esta orden. El que toque el monte, aunque sea un animal, será lapidado. Tan terrible era el espectáculo que el mismo Moisés dijo, espantado estoy temblando. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión, ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a la reunión solemne de miriadas de ángeles, a la asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos, a Dios, juez universal, a los espíritus de los justos llegados ya a su perfección, a Jesús, mediador de una nueva alianza, y a la aspersión purificadora de una sangre que habla más fuerte que la de Abel. Guardaos de rechazar al que os habla, pues si los que rechazaron al que promulgaba oráculos en la tierra no escaparon al castigo, mucho menos nosotros si nos apartamos del que nos habla desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra, y más ahora hace esta promesa. Una vez más haré yo estremecer no solo la tierra, sino también al cielo. Estas palabras, una vez más, quieren decir que las cosas tiemblan como criaturas. Dice, estas palabras, una vez más, quieren decir que las cosas que tiemblan como criaturas cambiarán a fin de permanecer inconmovibles. Por eso nosotros, que recibimos un reino inconmovible, hemos de mantener la gracia y mediante ella ofrecer a Dios un culto que le sea grato, con respeto y reverencia. Bueno, últimos consejos, ya acabamos. Déjeme ir aquí donde dice resumen. Mejor es fortalecer el corazón con la gracia que con alimentos que nada aprovechan a los que siguieron ese camino. Tenemos nosotros un altar del cual no tienen derecho a comer los que dan culto en la tienda. Los cuerpos de los animales cuya sangre lleva el sumo sacerdote al santuario para la expiación del pecado son quemados fuera del campamento. Por eso también Jesús, para santificar al pueblo con su sangre, padeció fuera de la puerta. Ya murió fuera de Jerusalén. Así pues, salgamos hacia él, fuera del campamento, cargando con su ignominia. Pues no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la futura. Por medio de él ofrezcamos sin cesar a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los
labios que confiesan su nombre. Vamos a ver acá tantito. Es que aquí hay unas repeticiones. Aquí está. Que el Dios de la paz, que levantó entre los muertos al gran pastor de las ovejas, en virtud de la sangre de una alianza eterna, a Jesús, Señor nuestro, os procure toda clase de bienes para cumplir su voluntad y haga en nosotros lo que le parezca bien, por mediación de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y luego vienen unos saludos. Os ruego, hermanos, que aceptéis de buena gana esta breve exhortación que os he escrito. Sabed que nuestro hermano Timoteo se ha marchado, que era uno de los discípulos de Pablo. Si viene pronto, iré con él a veros. Saludad a todos vuestros guías y a todos los santos. Os saludan los de Italia. La gracia esté con vosotros. Y aquí acaba esta larguísima y difícil epístola a los hebreos. Resumiendo, déjenme hacerles 3 palabras, resumiendo. Está comparando el sacrificio de los antiguos sacerdotes de la antigua alianza con el sacrificio de Jesús de la nueva alianza, que es muy superior a todo lo que pasaba antes. Todo lo anterior era simplemente una señal de lo que iba a venir después. El sacrificio de Jesús es uno y quedan perdonados todos nuestros pecados para siempre. Es más, Él se olvida ya de los pecados que nos perdonó, Él ya se olvida. El problema somos nosotros, que volvemos a pecar. Antes, en esta epístola a los hebreos, hablaban muy tajantemente que una vez que se hubieran perdonado los pecados y volvías a caer en ellos, ya no había perdón. Eso ya quedó aclarado en otras epístolas, las de Pablo y también en los evangelios. Dios perdona si te arrepientes. Y si caes, te vuelve a perdonar. Porque la misericordia de Dios, pues así es. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? ¿7 veces? No, 70 veces 7. Siempre que me pidas perdón, te va a perdonar. La misericordia de Dios no requiere ya nuevos sacrificios. Se sacrificó una sola vez y para siempre. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en la Santa Misa no estamos volviendo a hacer el sacrificio de Cristo. Aunque en la misa se dice, este es el sacrificio, estamos recordando, o otros dicen, estamos participando como si el sacrificio de Dios es permanente y está en el cielo, que ahí es un presente eterno. Nosotros, de alguna forma, estamos participando en ese sacrificio. No se vuelve a sacrificar, sino que nos hacemos presentes en ese único sacrificio. Y ese sacrificio es el que nos perdona. ¿Sí? Todo lo demás del Antiguo Testamento, los sacrificios que vimos de los animales que con esa sangre se purificaban y que todo eso era simplemente figura de lo que iba a venir. La ley anterior quedó abrogada por la nueva ley. ¿Y cuál es la nueva ley? La nueva ley es la que dice Cristo, es su gracia. Somos salvados no por las obras de la ley, o sea, todo lo que los judíos tienen. Los judíos tienen 613 mandamientos que los sacan del Torá, o sea, de los primeros 5 libros del Pentateuco, de la Biblia. Y sacan 613 mandamientos, y para salvarse tienen que cumplirlos. Nosotros sabemos que estamos salvados no por cumplir los mandamientos de esa ley que ya quedó obsoleta. Somos salvados porque Dios nos ama y por gracia nos salva. Pero tenemos que creer en Él. También nos dice aquí la carta a los hebreos. El que se acerca a Dios tiene que creer que existe, ¿verdad? Alguien que no cree en Dios, pues la misericordia de Dios, a lo mejor Él no tiene la culpa de no creer en Dios, ¿verdad? Pero dice, el que se acerca a Dios tiene que creer que existe. O sea, la fe es importante. Y por eso nos da tantos ejemplos de fe. Desde Adán, desde Abel, y nos va dando ejemplos de que tal, lo hizo por fe. O sea, si algo que él no vio y en su tiempo murió sin ver, y hasta que vino Cristo y abrió el reino de los cielos, lo pudieron alcanzar y ver. Pero por fe hicieron todo eso. Bueno, preguntas, comentarios. Está muy larga la carta, no creo que con esta lectura le vayan a haber entendido. Léanla con calma, subrayen las frases más
importantes. De todas las epístolas, esta es la más difícil, porque no es un relato, es un relato. Vamos a ver las de Pablo, vamos a empezar con la de los Romanos, cuando veamos Pablo otra vez. La de los Romanos es una epístola muy interesante, es la más extensa, y ahí sí hay relato de que él fue, él predicó, él les dijo, él les cuenta. Y aquí es todo un compendio teológico. Muy difícil, pero hay frases ahí que vale la pena tener subrayadas en nuestra Biblia, ¿eh? Bueno, ¿preguntas, comentarios? Ya se nos hizo muy tarde. Bueno, ¿nadie? Se hizo tarde. De la parte que Pero había nos que brincamos, acabar, si no nos hubiéramos sí, quedado. de la parte que nos saltamos ahí un poquillo, A ver, dime. me llama la atención una parte que dice: acordaos de vuestros dirigentes que os anunciaron la palabra de Dios y considerando el final de su vida, imitad su fe. ¿Dónde estará eso? Dime el número. Es el 7 del 13. ¿No vimos el 7? Sí. No, es que aquí viene como apéndice. No, sí lo vimos. A ver, déjame ver aquí. Vamos a verlo. Acordaos de vuestros guías que os anunciaron la palabra de Dios. Considerad el buen desenlace de su vida, imitad su fe. Pues fueron los que, por ejemplo, en aquellos tiempos, pues los obispos, los apóstoles, los descendientes de los apóstoles, igual nosotros. ¿Quiénes son nuestros guías? Pues ahorita son los sacerdotes. Los sacerdotes, exactamente. Y los Y luego, obispos. si sigues, dice: ayer como hoy Jesucristo es el mismo y lo será siempre. Bueno, aquí dice No, diferente. bueno, sí, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esa frase es muy importante porque quieren actualizar lo que Jesús, actualmente, sobre todo ahorita que está el famoso sínodo sobre la sinodalidad, sínodo de los obispos, se pretenden algunos que se cambie lo que Jesucristo enseñó diciendo, hay que actualizarlo porque lo que enseñó Jesucristo ya no se puede aplicar hoy. Y aquí dice que no, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. y si lees el 9, dice: no os dejéis seducir por doctrinas varias y extrañas. Pues sí, exactamente. Sobre todo aquí lo que hemos hablado muchas veces de las famosas revelaciones privadas. Se me apareció la Virgen y me dijo, o se me apareció el Sagrado Corazón. No, espérate. Si lo que te está diciendo esa aparición no coincide con lo que Jesús enseñó, olvídate. Eso no viene de Dios. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? ¿Alguna otra cosita? Tienen que leerlo ustedes por su cuenta y con una pluma entresacar frases que son sumamente importantes. Frases que inclusive ustedes la van a ver repetida luego en la liturgia o la van a ver repetida en algunas homilías o en algunas, hasta en los documentos que el Vaticano, el Papa emite. Agarran, de esta carta agarran muchas cosas interesantes, ¿sí? Yo les agradezco a todos, se han conectado. Disculpen que nos alargamos, pero tenemos que acabarla para empezar con los epístolas a los romanos. El próximo lunes nos toca Antiguo Testamento. Estamos viendo el libro de Samuel. El libro de Samuel, que está en su primera parte, que vimos el rey Saúl, su hijo Jonatán, y ya aparece David, que David ya fue aquella batalla entre David y Goliat, ya fue, y ya se le consagró a David como futuro rey, como rey del pueblo de Israel, pero todavía Saúl es el que está al mando. Entonces vamos a ver cómo hacen ese cambio, ¿verdad? Bueno, está muy interesante, ahí haces un relato, ahí no hay tanto profundidad teológica, sí hay enseñanzas que se sacan de ahí, pero no con la profundidad teológica de lo que acabamos de leer. Bueno, pues les agradezco a todos. Les agradezco, les deseo buenas noches y paz y bien. Nos estaremos viendo. Gracias. Gracias por conectar.